presenta, está con nosotros la ex alcaldesa de Guayaquil, ex asambleísta Cynthia Viteri. Bienvenida a Los Años por estos barrios. Los Años por estos barrios que me invitan. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Qué gusto verla nuevamente, Cynthia. ¿Cuál es su apreciación de la victoria de Daniel Noboa? ¿Cree usted que es lo más conveniente para el país? Un respiro realmente para el país, una bocanada de aire fresco para el país. Los minutos previos al anuncio de la votación de ambos candidatos, mucha gente, gran parte del Ecuador estuvo preocupados porque después, post elección, vimos quién salió a hablar de fraude. No habló de la candidata de acá, no. Habló de Nicolás Maduro, pues justamente el modelo al que el Ecuador tenía terror parecerse, el espejo en el que nos podíamos haber visto nosotros. Entonces, esos resultados en las elecciones realmente fueron tranquilizantes, esperanzadores, y creo que se lo debemos en gran medida a los adultos mayores. Yo en la campaña que se comenzó aquí con Carlos Vera, Juan Javier Benedetti, El Pocho y Radio Centro y Centro Digital, hicimos esa campaña y ayer me enteré, Pocho, que de parte del gobierno cogieron la idea de buena manera y ellos hicieron algunos spots acerca de los adultos mayores. Y también agradeció el presidente a los adultos mayores. Yo veía en las juntas, no solamente adultos mayores, sino también personas con alto grado de discapacidad, votando, bajaba gente para tomarles el voto. O sea, fue un fervor nacional de salvar al país. Y lo que decían ellos, no lo hago por nosotros, lo hacemos por nuestros nietos, por nuestros hijos. ¿Pero qué pasó? Es tener ¿Qué cambió memoria de la primera vuelta a la segunda vuelta? Porque hay estaba viendo las noticias que Daniel Noboa creció 1.130.000 votos más o menos y Luisa González apenas 100.000. Mira, en la primera vuelta mucha gente no va a votar. Y no va a votar porque dice, ¿para qué me voy a molestar ir a votar si ya mismo viene la segunda vuelta y lo que necesito es la papeleta de votación para que me sirva 4 años? Entonces mucha gente no se molestó si quieren ir a votar. Y eso también pesó en las elecciones de la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, cuando vieron que el empate era tal, los que no votaron y los que estaban en duda de votar y los que votaron por otros candidatos, dijeron tenemos que voltear, mover la balanza. Cynthia, tenemos que decidir por el candidato que decidimos al final. Cynthia, buenos días, el cariñoso saludo de siempre para Gracias, ti. Pocho. Estábamos comentando justamente al arranque del programa el anti o el contrafenómeno ISA, porque no fue un fenómeno, fue un contrafenómeno. Contrafenómeno. Tú lo tuviste que lidiar a ISA en el año 2019, en el gobierno de Lenín Moreno, que se quiso meter a Guayaquil y hubo claro, yo estaba de alcaldesa en Guayaquil y cerramos las entradas de Guayaquil en 2 ocasiones. A Quito la destruyeron, aquí no entraron. Así es. Aquí los detuvimos en varias carreteras con policía metropolitana, guardias de seguridad, perros, gente del municipio, mujeres. Aquí en Guayaquil no entraron. Así es, y eso fue importante, pero lo pudiste lidiar de alguna manera, porque hubo esa amenaza que en Quito se dio 2 veces. Y aquí en Guayaquil, afortunadamente, no. Y también en la segunda ocasión, cuando era gobierno Guillermo Lazo, también eras alcaldesa. 2 veces, dos veces hubo que enfrentarlo a ISA. En todo caso, aquí no pudieron entrar. No pudieron entrar, aquí por no suerte, pudieron y entrar. por la buena decisión que tomaste en su debido momento. Ahora, se da un fenómeno, por eso que digo, este es un contrafenómeno, ISA. Se da una situación inédita, tú que has estado en muchas campañas y que has sido 2 veces candidata a la presidencia de la República. Yo dije temprano de que es la primera vez que un tercero quita votos en vez de dar. Exactamente. Porque uno siempre, el candidato que entra a segunda vuelta, lo primero que hace es cuál fue el tercero y busca al tercero, llama al tercero antes que lo llame mi rival. En esta ocasión, este fulano, de apellido Isa, más bien le quitó votos a Luisa González y además impidió, o sea, doble efecto negativo, impidió que se acerque de nueva votación y adicionalmente le quitó lo que ya había conseguido en primera vuelta. Y yo creo que esa es la principal explicación para justificar el por qué la señora González no pudo pasar de la barrera del 44, que fue lo que sacó en la primera vuelta. Mira que en todas las provincias de la sierra, donde se supone que está el indigenado, perdió. Es decir, que ISA fue un contrapeso, le hizo daño a la candidata. Pero más allá de eso, también ella
y sus asambleístas salieron a dar declaraciones a último momento junto con Rafael Correa y el asambleísta Patiño, que pareciera que estuvieran buscando que pierda, porque ¿cómo es posible que justamente días antes salieran en un programa Rafael Correa y Patiño hablando mal de la dolarización y hablando de una supuesta desdolarización que le haría bien a los países que están dolarizados, por un lado, y por otro lado salieron dos asambleístas diciendo lo mismo, del ecuadólar, y después Luisa González hablando de los cuerpos de paz, 72 millones de dólares que no tenemos ni siquiera para la salud o para personas que necesitan diálisis, para la policía que cuide seguridad, para pagarle a personas en los barrios que supuestamente cuiden los barrios. ¿Me pueden decir cómo los iban a cuidar? Con palo, con cachetada, con insultos, porque el arma no las armas no las pueden usar, por un lado, y la delincuencia está armada hasta los dientes, mucho mejor que la policía y el ejército inclusive. Así es que ese era solamente un anuncio de lo que sucede en países como Venezuela, que son grupos de personas que vigilan en los barrios y denuncian a las personas que están en contra del gobierno izquierdista de turno. Y esos 3 errores le costaron bastantes votos a la candidata. Cintia, muy buenos días. Oscar del Bruto le saluda. Precisamente con respecto a este punto, ¿cómo ve usted el futuro del correísmo de aquí en adelante? O sea, hablamos al principio... 3 veces, Oscar. Exacto, eso le iba a decir. 3 ocasiones consecutivas. ¿Y hay futuro o dicen que las mujeres tienen un techo de cristal, pero aquí no son las mujeres, aquí es el correísmo el que tiene el techo de cristal. Y él tiene el techo de cristal porque mientras existan memoria ciudadana de lo que fueron la década del correísmo, de lo que fueron los 10 años del correísmo, mientras existan gente que se acuerde de todo lo que sucedió durante esa época, muertes, Dayuma, acuérdate, Pocho, de Dayuma, cómo arrastraron a las personas que salieron a protestar por sus derechos y entre ellos a personas con discapacidad, cómo mataron a Froilán Jiménez en una revuelta que no se ha vuelto a ver históricamente en el país de la fuerza pública. Lo mataron mientras protegía uno de los carros presidenciales, era un militar y los compañeros corrieron a verlo. La gente recuerda perfectamente, los que vivieron esa época, cómo los estudiantes salían a protestar en sus colegios y Edison Cosío recibió una bomba de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó muerto en vida por años, nunca más habló hasta que murió y la familia no fue resarcida. Ahí está Bosco Huizuma, un maestro que salió a protestar por el agua y lo mataron también. Periodistas cuyas muertes misteriosas quedaron en el aire, como Fausto Valdivieso. Era un gobierno represivo. Era un gobierno que daba miedo, era un gobierno que si no hacías lo que ellos querían, eras reprimido brutalmente. Recuerdo la imagen del dueño de Diario El Universo en una embajada. En la de República Dominicana. Aquí en Guayaquil, en una embajada listo para irse, porque estaba perseguido por el gobierno. El dueño de Diario El Universo se paseaba por el balcón. Le habían puesto una demanda de $80 millones que le querían cobrar al Diario El Universo. La prensa fue aplastada hasta lo que más pudo ese gobierno. Y los que sobrevivieron cerraron Radio Centro. Y los que sobrevivieron... Le retiraron la frecuencia a Radio Centro. Yo me acuerdo de tu papá en ese entonces. En el 2014 era 97.7. Eso es lo que no debemos olvidar los ecuatorianos. Y los jóvenes, es fácil. Ahora son... expertos en redes sociales. Busquen lo que fue la década del correísmo. Mientras ustedes se acuerden de lo que fue la década del correísmo, ese techo de cristal, Oscar, no lo van a romper jamás. Ahora sí, podrán tener mayoría en la asamblea, pero en la presidencia no. ¿Qué opina usted de un correísmo sin Correa? ¿Cree que tendría validez ideológica un bloque de tendencia socialista, pero sin el liderazgo del expresidente? Eso es como decir... no sé... Café descafeinado. Sí, o Nescafé sin el título, ¿no? Es imposible que haya... El partido de Correa se mantiene por Correa. Correa fuera, el correísmo fuera. Se disuelve, se anula, se hace nada. Ya pasó con la 35. Ya pasó con la 35. Una vez que dejaron votar la 35 no desapareció, aguantó 2 elecciones no aguantó y se fue. Pero, ojo,
Pero mira que el sentimiento de los propios correístas ya está cambiando en ese sentido, ya sienten una saturación, ya sienten que el expresidente Correa tiene que dar un paso al costado, por lo menos dejar de absorber ese absoluto protagonismo político. Puede seguir siendo un referente para ellos, pero ya no absorber totalmente el protagonismo político. Ayer el correísmo sin Correa, pero mira, no hay. Dime una figura del correísmo que destaque sin Correa. Mira, ayer un tuitero, que entiendo que es hasta periodista, León Gabriel Pacheco Reyes, que es un acérrimo correísta, públicamente le pidió que se retire de la política. Le recuerda y le reconoce lo que según el criterio de Pacheco Reyes, por eso es correísta, fue positivo para el país, pero que ya no debe estar más en el escenario político. O sea, ellos mismos ya se están dando cuenta y piden de forma delicada lo que la mayoría del pueblo ya se lo ha dicho con avalancha de votos en contra del correísmo. O sea, ya basta, Correa. O sea, ya basta de ese absorbente contenido político que él genera. Desgraciadamente hoy en día en un 90% de ese contenido político lleno de odio. Yo diría ya hasta 100%. Hace tiempo que no se lo ve a Correa con un tuit positivo, con una sugerencia, con una crítica constructiva. Todo es odio, 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 destila solo odio. O sea, es una inmensa nube de odio. Y eso es permeable para la gente que ocupa cargos públicos en el país que se pertenecen al correísmo. También insultos, odios, una forma de hablar casi incoherente y sin ningún respeto al cargo que ostentan. Entonces, esa forma de ser del correísmo se traslada a sus autoridades aquí, la gente rechaza eso y los resultados son los que vemos. Ahora habrá que ver algo que es peligroso para aquí en la mesa, la Asamblea. Espero que el presidente de la República ya haya hecho mayoría, porque muchos de los candidatos que llegaron de 2 o de 3 por partidos políticos son contrarios al correísmo, y espero que se unan al partido de gobierno para poder hacer mayoría en la Asamblea. Y yo creo que uno de los momentos íconos que va a tener esta Asamblea es cuando la madre del presidente, que tengo entendido es la asambleísta más votada hasta el momento, sea la que le ponga la banda presidencial al hijo. Yo creo que eso será no solo inédito, sino histórico e irrepetible. Además que les corresponde porque hijo y madre fueron los más votados en las dos funciones políticas del Estado, que son la función ejecutiva y la función legislativa. Así es. Así es. Y precisamente con respecto a eso, ya nos habló un poco de cómo ve usted el futuro del correísmo, pero ¿cómo ve el futuro de este partido ADN? Es decir, también lo ve como hablábamos de un líder importante, Correa, y que sin Correa no hay correísmo. ¿Este partido podría ser, ADN, podría ser un partido de verdad, o también se girará en torno de la figura del presidente, y cuando ya no esté el presidente ya no tendremos ADN? Recién empieza el presidente con este partido, es un partido nuevo. En este momento es vital el presidente para formar el partido, formar sus grupos y apuntar a las elecciones seccionales, donde debería ganar en la mayoría de las provincias y ciudades. Ahorita el partido es Noboa. Él tendrá que formar nuevos líderes para que puedan tener esa trascendencia en sus labores cuando sean funcionarios públicos, ministros, y estén en función de servir a la gente. Pero en este momento es Noboa. Noboa es la figura y depende de él que forme nuevos cuadros políticos, y depende de él que el país durante 8 años trate de revertir en algo lo que la década del correísmo nos dejó. Porque aquí es muy fácil decir, miren lo que pasa con el crimen ahora, miren cuántos muertos hay ahora, miren cuánto tráfico de droga o cómo cruzan la frontera. Pero no recordamos que lo hecho en 10 años no se deshace en uno, que esto, lo que vivimos ahora, es el Ecuador que nos dejaron, el Ecuador que nos dejó el correísmo, las leyes que cambiaron cuando éramos legisladores. Fui legisladora mucho tiempo durante el tiempo del correísmo y vi cómo todas las leyes cambiaban a favor de la delincuencia, cómo desarmaron a los inocentes y armaron a los delincuentes, cómo abrieron las fronteras y permitieron que entren justos por pecadores, y entraban sin pasado judicial, es decir, no te exigían para entrar al país saber si eras delincuente o no, si venías huyendo o no, si habías cometido un crimen o no. Aquí podías entrar. Eso fue marca del correísmo. Volvieron a poner el año sin sentencia, es decir, que les dijeron a todos los
delincuentes o grandes criminales, que la máxima pena en este país iba a ser 1 año, porque si no tenías sentencia en 1 año salías en libertad. Y pusieron la prisión preventiva como de última ratio, es decir, podían ponerte cualquier medida cautelar, como el grillete, prohibición de salir del país, prisión domiciliaria, pero menos la prisión preventiva. Eso ya era en el último extremo y dura hasta ahora. Todo eso es lo que ha creado el Ecuador que tenemos ahora. Y no le podían exigir en 1 año al presidente que revierta 10 del correísmo. Mencionaste algunos casos y con toda razón un oyente dice, se han olvidado del caso del general Gabela. Esa pobre viuda todavía no Gabela puede recibir justicia por lo que le hicieron a su esposo, que a todas luces fue un crimen organizado. Acuérdense de los helicópteros Drup, así es, que cayeron como moscas al agua apenas se le alzaron vuelo. Cintia, has hablado como analista política en esta entrevista, pero siempre la inquietud de preguntarle, ¿y qué es de la Cintia política? ¿Qué has pensado? ¿Estás diseñando algún proyecto? ¿Estás ilusionada con la posibilidad de volverte a presentar ante el electorado para algún cargo de elección popular? ¿Qué has pensado de cara a las elecciones del 26 y por qué no del 29? Yo creo muchísimo en Dios y Dios me pondrá donde Él crea que pueda servir. Mientras tanto, no creo que sea analista político, porque yo creo que ustedes son los analistas políticos. Bueno, tú también. Yo he sido política 30 y pico de años, desde la asamblea, una asamblea constituyente, después legisladora, candidata 2 veces a la presidencia y el mejor trabajo del mundo, que fue poder servir a Guayaquil y proteger a Guayaquil durante el COVID y las dos intentos de invasión o de destrucción de Guayaquil durante esas jornadas de protesta que destruyeron Quito y instituciones y canales de Quito, como la Contraloría. Pero no he pensado en nada todavía. Yo creo que hay tiempo y yo creo que uno puede, a través de las declaraciones que di antes, durante y ahora, poder alertar al país de cuál es nuestro camino, cuál es nuestro rumbo, y si el país en algún momento decide, o el país, la ciudad, la gente decide que yo vaya a algún puesto, con gusto lo haría. Con gusto lo haría porque me encanta servir. Pero no he pensado absolutamente en nada hasta ahora y no tengo ninguna conversación política de ese tipo con ningún partido político, más allá de que mantengo conversaciones informales con el presidente. No hablamos de elecciones, sino de esta elección que era la importante para el Ecuador, de esta elección que era la importante para la gente. Lo demás, todo puede esperar. Muchísimas gracias a la ex alcaldesa, ex asambleísta Cintia Viteri. Bueno, ya conoce el camino. Ya no conozco el camino, pero se me han ido demasiado lejos ustedes. Aquí tengo que correr. Pero venga, bienvenida siempre. Bueno, lo oigo siempre. Y comer también. Y la panesca. Ya viene la panesca, Roberto. Yo creo que ya se me va a llevar mi tarrina. Qué barbaridad. Bueno, vamos a un breve corte. Un abrazo a todos. El ministro de Inclusión Social.